Una vez al año, un grupo de trabajo móvil es enviado desde el Comando de Contención 02 al sitio 22A para cuidar la pista de aterrizaje y el aeropuerto ubicados ahí. La instalación civil debe estar despejada de todo el personal que no forme parte de la fundación antes de las 400 horas del 23 de septiembre y no está permitido que nadie regrese hasta el amanecer del día siguiente. El 1 de octubre, todos los civiles deben ser evacuados nuevamente antes del amanecer y no se les permitirá ingresar al sitio 22A hasta el regreso del vuelo de peregrinación. Los peregrinos en tránsito del vuelo de llegada, que esperan la salida en el vuelo peregrino, solo pueden ser interrogados por investigadores con autorización de seguridad nivel 3 o superior. SCP-036 incluye la ubicación del sitio 22A, un pequeño aeropuerto en la región de Mosul, en el norte de Irak, y el sitio 22B, el destino de los pasajeros que abordan el sitio 22A. Los componentes clave de SCP-036 son: el vuelo de llegada, un avión que varía en marca y modelo de un año a otro, para pasajeros que llega un poco antes del amanecer del 23 de septiembre. Aparece en el radar a unos 30 o 40 kilómetros de distancia del sitio 22A. Cuando aterriza, los peregrinos salen del avión y entran en la terminal. Las observaciones solo han confirmado el avistamiento de un piloto y un copiloto enmascarados. Este avión sale rápidamente después de la salida de los peregrinos y no espera su autorización para despegar ni se identifica al aproximarse para aterrizar. Los peregrinos, personas de la fe yazidí que salen del avión de llegada, afirman que están pasando por el Kiras Gurin. Cada año son examinados e identificados como varias personas de la fe yazidí que han muerto durante el año anterior. Esto se hace mediante certificados de nacimiento, identificaciones con fotografía, preguntas de conocimientos específicos y, cuando sea posible, huellas digitales. Se sabe que la mayoría son amables y amigables, aunque algunos se resisten a dar detalles sobre el Kiras Gurin. En ocasiones anteriores, todos los pasajeros han demostrado ser incapaces de reconocer a familiares y amigos o recordar cualquier información más allá de lo que normalmente permitiría la memoria a corto plazo. A última hora de la tarde del 23 de septiembre, la mayoría de los peregrinos comienza a enfatizar lo importante que es que su peregrinación comience. En ese momento, ingresan al vuelo de peregrinación y salen para después no ser vistos de nuevo. El vuelo de peregrinación. Un avión de pasajeros proporcionado por el personal SCP para el transporte de los peregrinos. Está tripulado por hombres santos yazidí entrenados. Usualmente, la tripulación no puede dar detalles sobre la peregrinación o lo que realmente es el Kiras Gurin. El equipo SCP a bordo funciona de manera óptima, pero cada nueva información dada por el personal a bordo solo aumentará ligeramente nuestra comprensión de la peregrinación cada año. Aunque el viaje sea por 7 días, la tripulación y los datos registrados solo recaudan unas pocas horas. Faltan días grabados en los equipos que tienen registradas las fechas y videos, aunque nunca se observa nada anormal. El avión desaparece del radar y se pierde el contacto visual a unos 50 o 60 kilómetros del sitio 22A, hasta que regresa al amanecer del 1 de octubre. Sitio 22B, el destino del avión del peregrinaje. Es un pequeño aeropuerto que consta de una pista de aterrizaje y un edificio ubicado en las coordenadas. Este lugar solo ha podido ser observado mediante el personal de la tripulación de peregrinaje y las cámaras en el avión. No aparece en las imágenes satelitales y los intentos de llegar a él a pie han fracasado, una vez, con resultados desastrosos. Las cámaras tienen problemas para enfocar el área, ya que el calor del suelo generalmente causa un efecto visual similar a un espejismo en todos los objetos a más de unas pocas docenas de metros del avión. Varias semanas antes de la peregrinación, un vuelo con un avión de la Fundación SCP reveló tierra sin desarrollar y lo que parecía una antigua estatua de piedra.
En la década de 1990, las fuerzas SCP móviles Sigma-4 intentaron llegar al sitio 22B durante el tiempo de la peregrinación. Al acercarse, se perdió la comunicación y nunca más se supo de ellos. No se aconseja ningún otro intento de exploración durante los 7 días de la peregrinación. Originalmente, el pueblo yazidi de habla kurda de Mosul realizaban en secreto la peregrinación. Los peregrinos del este fueron escoltados por guardias armados enmascarados, montados en camello, al cuidado de los santos yazidi. Se ha explicado que los santos llevarán a los peregrinos al oeste a su tierra de los muertos, donde los peregrinos esperarían para renacer de nuevo en el pueblo yazidi. El Kiraz Gurin, por su traducción al kurdo, cambiarse de ropa, se usa para describir la creencia de la reencarnación que sufren las almas menores de los yazidi. Si bien esta peregrinación se realizó en secreto, otros yazidi realizan una peregrinación simbólica y realizan un Kiraz Gurin todos los años. Durante la década de 1960, la adquisición de tierras por kurdos y musulmanes, los ataques de los kurdos y las leyes punitivas del gobierno islámico iraquí restringieron los movimientos y las costumbres de los yazidi. Durante ese tiempo, la fundación intervino y ofreció ayuda en forma de una cláusula ventajosa que otorgaba a los aviones SCP acceso sin restricciones a las instalaciones aeroportuarias de la zona. Casi de inmediato, aviones misteriosos que transportaban a peregrinos del este comenzaron a aterrizar en el aeropuerto local, y también apareció un aeropuerto esquivo en el destino. SCP-037 está contenido magnéticamente en un complejo subterráneo, conocido como Sitio 22. El tamaño del objeto, la firma espectral y la temperatura se monitorean constantemente, tanto en el sitio como de manera remota, desde el sitio 98. La cámara de contención primaria está revestida en placas de polímero NanoPIC GFB, resistentes a la radiación y conductoras de calor. El calor del objeto se irradia a la roca circundante. En caso de que la integridad del recinto se vea comprometida, el sistema de emergencia generará una pantalla de plasma de argón de baja potencia. Se proyecta que esto proporcionará un mínimo de 4 horas para que los ingenieros en el sitio realicen las reparaciones necesarias antes de que el objeto rompa la contención. En caso de que la evolución estelar avance antes de las proyecciones y un evento nova parezca inminente, o si la contención falla inevitablemente, cualquier personal restante del proyecto está autorizado a iniciar el protocolo de Pituach. SCP-037 parece ser una estrella de aproximadamente 5 centímetros de diámetro, con una luminosidad de aproximadamente 1 por 10 veces la de nuestro Sol y una temperatura superficial de aproximadamente 5000 Kelvin. El origen de SCP-037 es desconocido. Sin embargo, el análisis sugiere que comparte muchas propiedades en común con una estrella cualquiera, fuera de su tamaño anormalmente pequeño. Se teoriza que entró a la magnetosfera de la Tierra a través del polo magnético norte. El objeto fue descubierto en 1900 sobre el mar de Beaufort, aproximadamente a la altura del polo magnético norte. La alerta de la Estación de las Fuerzas Canadienses informó una intensa interferencia electromagnética, seguida de un objeto extremadamente brillante que descendía hacia el océano desde el cielo. Miembros de la Fundación respondieron y descubrieron que el objeto oscilaba en una trayectoria errática a unos 200 metros sobre la superficie del agua. Una vez que se idearon los procedimientos de contención, se transportó al sitio 32 para su estudio. La contención y el transporte de SCP-037 han sido posibles mediante el uso de poderosos electroimanes, a los que el artefacto se alinea de acuerdo a su propio campo magnético. El principal desafío para la contención hasta ahora han sido sus poderosas emisiones electromagnéticas, que son lo suficientemente intensas como para ser vistas fácilmente a simple vista desde la órbita terrestre alta.
Su recinto actual está ubicado a gran profundidad para evitar la detección y facilitar el enfriamiento radioactivo en el lecho rocoso circundante. En efecto, toda la instalación y el volumen circundante de la corteza terrestre actúan como un enorme disparador de calor. Durante los últimos años de estudio, la estrella ha experimentado un cambio en la radiación emitida, lo que sugiere que está experimentando una evolución estelar a un ritmo enormemente acelerado. Si los modelos estelares estándar se mantienen, esto pronto resultará en un aumento del radio, en un factor de 100 a 300 veces, y un aumento concomitante de la energía radiada. Se están estudiando las contingencias de contención de emergencia para estar preparados ante tal eventualidad. Una mayor progresión del ciclo de la vida de la estrella probablemente terminará en una nova estelar que se estima que tiene un rendimiento de... Las extrapolaciones predicen que esto ocurrirá en... Se está investigando un método para detener este desarrollo o para transportar a SCP-037 a una distancia segura del planeta antes de que esto ocurra. Señoras y señores, los agentes integrados al Departamento de Defensa de los Estados Unidos han logrado alterar los requisitos del proyecto para el programa orbitador de la NASA. El vehículo ahora estará diseñado con suficiente espacio para acomodar a SCP-037 y un aparato de contención temporal para facilitar el transporte fuera del planeta. Sin embargo, sigo teniendo mis reservas. La tecnología de cohetes moderna simplemente no es lo suficientemente confiable para las necesidades de este proyecto. Un solo error podría provocar una falla en el lanzamiento y la consiguiente pérdida de contención, posiblemente de manera catastrófica. Incluso un lanzamiento exitoso tendría que proceder perfectamente para que el resultado no sea visible para los observatorios e instrumentos. Existen numerosos artefactos contenidos por la Fundación que podrían permitirnos transportar a SCP-037 de manera segura y rentable a una dimensión, universo o dominio esotérico adyacente. SCP en particular podría resultar especialmente conveniente para este propósito, considerando los resultados de los recientes intentos de explorarlo y la dificultad de... La neutralización de SCP-037 también podría servir para el propósito adicional de reducir o eliminar la amenaza que representa esta anomalía. Les imploro que consideren la propuesta de Pituak, presentada a raíz de estas preocupaciones. SCP-038 debe ser regado 2 veces al día a través de una rociadora instalada en el techo. Si la rociadora se rompe por cualquier motivo, los asistentes deben regar a SCP-038 a mano, y el personal de mantenimiento que arregla la rociadora o la iluminación deben usar trajes para manejo de materiales peligrosos para evitar la clonación accidental. SCP-038 fue encontrada en una granja abandonada en Nueva York en 1900. Al principio, se pensó que era un manzano común. Sin embargo, tras una inspección más cercana, se hizo evidente que SCP-038 estaba cultivando otras cosas además de manzanas, y de hecho, más allá de frutas. SCP-038 tiene la capacidad de clonar cualquier objeto que toque su corteza. Los objetos comienzan a crecer casi instantáneamente y alcanzan la madurez en cuestión de minutos. Previamente, se registró un límite de peso de 90.9 kilogramos por objeto. Los objetos que SCP-038 ha clonado hasta ahora incluyen manzanas, naranjas, sandías, berenjenas, barras de caramelo, bocadillos, televisores, tostadoras, computadoras portátiles, llaves, sillas, vino, DVDs, CDs, gatos, perros y personas. No se recomienda la clonación de humanos y animales a través de SCP-038, ya que parecen envejecer rápidamente.
La mayoría de estos clones viven, en promedio, 2 semanas. Después de un examen exhaustivo de los clones fallecidos, se determinó que habían comenzado a fermentar antes de la muerte. El objeto se encuentra en el sitio 23 y actualmente no se planea moverlo. El Dr. Klein ha solicitado que el personal suspenda la clonación de artículos de las máquinas expendedoras. El Dr. Klein ha solicitado que el personal suspenda la clonación de artículos personales. El Dr. Klein ha solicitado que el personal interrumpa la clonación de películas y música. El Dr. Klein ha solicitado que el personal interrumpa la clonación de latas de Miller, Budweiser y Foster's. Además, el Dr. Klein ha expresado su desaprobación habitual de la calidad de dichos artículos clonados. Me gustaría recordarle a todo el personal que SCP-038 no es, repito, no es un juguete. No debe usarse para clonar llaves de autos, películas, música o artículos de las máquinas expendedoras. Si este comportamiento continúa, me veré obligado a limitar el acceso a SCP-038. Se ha notado que SCP-038 es capaz de clonar a SCP-500. Sin embargo, tales píldoras solo funcionan en el 30% del tiempo, con una probabilidad de curación exitosa disminuyendo a medida que aumenta el tiempo desde la clonación. En el 60% de los casos en los que la infección es permanente, los síntomas de la infección persisten, aunque se neutraliza la infección. Un lingote de acero de 400 libras hizo contacto con la corteza exterior de SCP-038. Cámara evacuada por cuestiones de precaución. El lingote clonado creció a la velocidad ya conocida, pero el crecimiento se detuvo abruptamente antes de completarse. La examinación final del objeto reveló una textura rugosa que se asemejaba superficialmente a la corteza de un árbol en miniatura. El artículo se desprendió de SCP-038, como usualmente sucede, y posteriormente se encontró que pesaba 90 kilogramos, o casi exactamente 200 libras. SCP-173, considerado un sujeto de prueba adecuado debido a su falta de procesos de vida verificables, fue introducido en la cámara de contención por un miembro clase D. Se hizo contacto con la corteza exterior de SCP-038 y SCP-173 regresó inmediatamente a la contención. El facímil de SCP-173 comenzó a desarrollarse a la velocidad promedio, comenzando con el punto de contacto. De acuerdo con los resultados anteriores, el crecimiento se detuvo en el umbral de 200 libras, en este caso, terminando el desarrollo después de la replicación de la cabeza, el brazo derecho y la parte superior del torso. Al sujeto de prueba de clase D se le ordenó romper el contacto visual con el clon. Cuando el sujeto de prueba finalmente parpadeó, no se observó ningún movimiento en el material clonado. La extinción y el restablecimiento de suministro de luz de la cámara de contención no revelaron ninguna reacción aparente del material clonado. El experimento concluyó. Durante el almacenamiento de la porción clonada de SCP-173, se observó que, de hecho, el facímil parcial estaba haciendo gestos violentos, a un ritmo dramáticamente lento. Se demostró que el movimiento continuaba independientemente del estado de observación. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy Lara.